todos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar acerca de las herramientas esenciales para llevar a cabo la planificación de un proyecto comunitario. La planificación no es solo el primer paso en cualquier proyecto exitoso, sino que también es el pilar que garantiza que nuestras ideas se conviertan en acciones concretas y sostenibles. Hablaremos sobre diferentes herramientas que nos pueden ayudar a planificar. Entre unas de ellas es la SMART, donde vamos a poder identificar o desarrollar nuestros objetivos y también hablaremos de la importancia de tener un diagnóstico para poder realizar proyectos comunitarios y identificando necesidades reales para diseñar proyectos alineados con el contexto. Nuestro objetivo es que al finalizar este video tengas el conocimiento necesario para aplicar las herramientas más efectivas en tus proyectos. Esto no solo te ayudará a organizar mejor tus ideas, sino que también a maximizar el impacto de tus esfuerzos en las necesidades con las que trabajas. Acompáñame a transformemos tu planificación en una verdadera hoja de ruta hacia el éxito. Ahora vamos a hablar acerca de, como dije, la primera herramienta que es la SMART, en donde esta herramienta es importante, es una forma estructurada de definir metas, asegurando que sean claras, alcanzables y efectivas. SMART es un acrónimo que describe 5 características esenciales que deben tener para poder cumplir con que un objetivo sea correctamente formulado. Lo primero que es la S, que es specific, que es el objetivo de ser claro y concreto, evitando términos vagos o ambiguos. Como podemos ver en nuestra imagen, el ejemplo es incrementar la participación de jóvenes en actividades recreativas saludables. Podemos, en vez de decir simplemente mejorar la salud, lo que busca es incrementar la participación en actividades recreativas saludables. El siguiente paso, el siguiente punto es que sean medibles, que en inglés es measurable, donde se debe incluir criterios para evaluar su progreso y determinar cuándo se ha cumplido. El ejemplo sería incrementar la participación en un 20%, en donde el 20% permite medir cuál es el éxito del objetivo. Cuando este objetivo se haya cumplido es cuando se aumente el 20% en la participación que actual. El siguiente es alcanzable, que es achievable, y es que el objetivo debe ser realista, considerando los recursos disponibles y las limitaciones. Ejemplos que tenemos aquí es usar talleres y redes sociales, que es una estrategia factible para involucrar a los jóvenes. Se generaliza usar talleres y redes sociales como herramientas fiables para atraer la atención de los jóvenes. El siguiente es relevante, cuál es el objetivo que debe estar alineado con las necesidades o prioridades del proyecto y aportar un valor significativo. El ejemplo es promueve hábitos saludables y fomenta el sentido de comunidad entre jóvenes. Y el último, que es con un plazo o con un horizonte temporal que es time bound, en donde es crucial establecer en un marco de tiempo para completar el objetivo, lo que crea un sentido de urgencia y enfoque. Por ejemplo, aquí vemos que es lograrlo en un plazo de 3 meses. Esto define un plazo claro para su realización. En general, el objetivo quedaría como incrementar la participación activa de los jóvenes en actividades recreativas saludables organizadas por la comunidad en un 20% durante los próximos 3 meses, utilizando talleres de sensibilización y redes sociales para su promoción. Por aquí vemos un objetivo que se puede llevar a cabo y un objetivo de un proyecto. La siguiente herramienta que es importante detallar es el cronograma. El cronograma es importante que durante la planificación estratégica se elabore un cronograma de actividades, debido a que este permite organizar y gestionar todas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Un cronograma es una herramienta clave en la gestión de proyectos, ya que ofrece una representación visual del conjunto de actividades, sus plazos y las interdependencias entre ellas. Para crear un cronograma efectivo es necesaria una planificación cuidadosa, un conocimiento detallado del proyecto y una comunicación fluida entre todos los participantes del proyecto. Si en este caso fuera un proyecto grupal, como en este hablamos de proyectos comunitarios, claramente con la comunidad, entonces sí, se necesita una comunicación fluida.
Lo primero que debemos de hacer es definir las actividades claves que se van a utilizar. Entonces debemos de enlistar todas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos y metas del proyecto. Al final, agruparlas según etapas o fases de proyecto. Por ejemplo, hay 30 actividades, de las 30 actividades se las van a clasificar en 5 actividades. Por ejemplo, la primera actividad será diagnóstico de necesidades, en donde va a estar todo lo que habla acerca del diagnóstico, todo lo que tiene que ver con el árbol de problema, identificar el problema, etc. La siguiente es establecer la secuencia de actividades, identificar cuáles actividades se deben realizar primero y cuáles deben realizar después, puesto que hay actividades que se deben realizar primero para poder continuar con las demás actividades. Por ejemplo, definimos cuáles son las necesidades y definir después de cuáles son las necesidades, establecer las metas. Aquí se pueden usar diferentes herramientas como diagramas de flujos o listas para organizar el orden lógico. Asignar tiempo a cada actividad, es decir, que estimamos la duración de cada tarea considerando su complejidad y los recursos disponibles. Por ejemplo, en la primera hablamos que la duración tiene 10 días, la fecha de inicio, la fecha de terminación, que sería el plazo que tenemos para cumplir, y al final también vamos a definir lo que son los responsables, en donde asignamos a un grupo o una persona responsable para cada actividad. Asegurarse de que las personas que estén encargadas de estos roles sean eficientes o sean buenos en este tipo en esta actividad. Por ejemplo, tenemos la actividad de diagnóstico de necesidades, el plazo, la duración y el responsable, que sería el equipo de análisis. Puede ser un equipo, un grupo o como tal, una persona es específica. La siguiente herramienta es el análisis FODA. Es una herramienta estratégica que permite identificar los factores internos y externos que pueden influir en el éxito de un proyecto. Claramente, todas estas son herramientas para realizar la planificación, como dije anteriormente. Influir en el éxito de un proyecto ayuda a evaluar la viabilidad del proyecto y a diseñar estrategias para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas que pueden recurrir durante el proyecto. Y vemos que los componentes del FODA son primero las fortalezas, que en estas son fortalezas que vienen a ser internas de las personas o internas del proyecto, que serían los aspectos positivos internos del equipo, proyectos que ofrecen ventajas competitivas, y todo. Vamos a ver que el ejemplo dice disponibilidad de terreno donado por la comunidad, participación activa de los interesados. Esas son las fortalezas de este proyecto comunitario, que el proyecto comunitario de este FODA es la creación de un huerto comunitario. Siguientes serían las debilidades, que son debilidades internas dentro del grupo, que son aspectos internos que limitan la capacidad de cumplir los objetivos. Por ejemplo, la falta de experiencia técnica en agricultura urbana, es decir, que no saben o no tienen conocimientos claros sobre la agricultura, sobre las plantas, entre otras cosas. Y el otro, escasez inicial de herramientas y equipos necesarios. Claramente, para crear un huerto se necesita herramientas claras, entonces esas serían las debilidades internas del proyecto, internas que se pueden resolver internamente. El siguiente tenemos lo que son las oportunidades, que en este caso son externas, es decir, que no está dentro de los participantes del proyecto, sino que afuera. Y en estos son factores externos que pueden beneficiar al proyecto si se aprovechan adecuadamente. Es decir, por ejemplo, lo que son programas gubernamentales de apoyo a la agricultura urbana. Por ejemplo, aquí en Manta, una parte del municipio regala regala semillas para poder realizar este tipo de proyectos. Y también la posibilidad de acceder a subsidios y donaciones. Son oportunidades, como vienen a ser externas, de otras fuentes, no de la gente como tal, sino no del proyecto, de las personas que participan del proyecto, sino de fuera. Las amenazas, que estas también vienen a ser externas, que son factores externos que pueden poner en riesgo el éxito del proyecto. Por ejemplo, el cambio climático que afecta a la producción. Esto ya viene a ser algo que no se puede manejar, no se puede evitar. Son cosas que van a pasar que ustedes deben tener en claro antes de comenzar con el proyecto, claramente. Y la falta de interés de algunos residentes de la comunidad. En este momento voy a hacer una breve pausa para poder realizar un verdadero y falso, en donde vamos a entender de cada de las tres anteriores herramientas que expliqué, van a poder poner la respuesta correcta. Bueno, regresando a las herramientas que se pueden aplicar, venimos lo que es la línea de tiempo. Y la línea de tiempo es una herramienta visual que muestra las actividades del proyecto en orden cronológico y permite planificar y controlar el flujo de trabajo. Tiene algunos beneficios que viene a ser que ayuda a identificar puntos críticos, facilita la comunicación entre los miembros, entre otros.
Para poder llevar a cabo una línea de tiempo es necesario identificar las diferentes etapas del proyecto, dividir las actividades que se van a realizar en fases o hitos importantes, como vemos aquí, primero identificación del terreno, también debemos de enumerar las actividades claves, asignar los plazos, definir los responsables, como en todas, y seleccionar un formato que está bien hacer, incluir los hitos que marcan puntos claves del proyecto, es decir, de todas las actividades, cuáles son los hitos, cuáles son las partes importantes de ellos. Y actualizar periódicamente, revisar y ajustar la línea de tiempo conforme avanza el proyecto. Por ejemplo, en este vemos que dice identificación del terreno, vemos la fecha de los plazos, en el siguiente el diseño del huerto, también vemos los plazos, el plazo, todo, la solicitud de subsidios, entre otros. Dentro de esta línea de tiempo también podemos colocar los responsables, pero en esta línea de tiempo simplemente están los plazos y las actividades que se van a llevar a cabo durante esos plazos. Tenemos el árbol de problema, que es una herramienta visual que se utiliza en la planificación de proyectos para identificar un problema central y sus causas y consecuencias. Eso es lo que principalmente vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer para poder realizar un diagnóstico es saber cuáles son los problemas y saber sus causas y sus consecuencias. En esta ayuda a comprender la relación entre los factores que generan el problema y su impacto, permitiendo diseñar estrategias activas para abordar estructural del árbol del problema es que principalmente tenemos el tronco, lo que vemos en lo que dice alta tasa de deserción escolar en jóvenes, y esta se debe por falta de recursos económicos, que esta vienen a ser las raíces, que son las causas del problema. ¿Cuáles son las causas? Falta de recursos económicos en las familias, lo que ocasiona el incremento en la tasa de en la tasa de desempleo juvenil. Vemos que las ramas, como viene a ser la parte de arriba, que vienen a ser las consecuencias de dicho problema, que son los efectos, resultados del problema en la comunidad, en el entorno. Pueden ser inmediatos o de largo plazo. Entonces, es una forma de realizar cuáles son los problemas que existen dentro de la comunidad, y al saber estos problemas, saben saber de cuáles son las causas de dicho problema y cuáles son las consecuencias de dicho problema si no se trata a tiempo. Al saber las causas, podemos trabajar en cada causa. Por otro lado, tenemos lo que es el plan de acción. El plan de acción lo vamos a desarrollar en el siguiente módulo, pero el plan de acción es una de las herramientas claves y es la herramienta clave que vamos a utilizar no solamente para planificar el proyecto, sino para llevar a cabo el proyecto, ya que el plan de acción tiene también la actividad, la duración, la responsable y el progreso. Y el progreso es la parte más importante, es decir, que si tenemos el 100%, 60, 0%, y más que nada, ese tipo de plan de acción nos permite manejar de manera correcta. Este, por ejemplo, es un ejemplo. En el siguiente módulo vamos a explicar detalladamente lo que es un plan de acción. Entonces, muchas gracias por su atención, y ahorita voy a insertar una pregunta más en donde vamos a tener en claro las últimas tres herramientas y para entender de todo de manera correcta. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por haber entendido y comprendido las herramientas para poder llevar a cabo un diagnóstico correcto y una planificación correcta para nuestro proyecto de comunidad.